Señores discentes, buenas noches. Iniciamos con la conferencia Motivación de las disposiciones fiscales, reflexiones desde la interpretación jurídica. En la ponencia estará a cargo del doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero, quien es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, máster en Magistratura Contemporánea, la Justicia en el siglo XXI, otorgado por la Universidad de Jaén, España. Máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén, España. Docente universitario y docente de la MAG, a quien dejo en la ponencia. Adelante, autor. En primer lugar, mi agradecimiento nuevamente a la Academia de la Magistratura, a los organizadores y en especial a los asistentes, magistrados del Ministerio Público, del Poder Judicial, asistentes en general. El tema se denomina Motivación de las disposiciones fiscales, reflexiones desde la interpretación y argumentación jurídica. Este tema, tal como lo indico en las diapositivas, es interesante. ¿Por qué? Porque se supone que todo abogado que ocupa un cargo en el Ministerio Público o en el Poder Judicial sabe de la importancia de la motivación. Pero en estos casi 25 años del siglo XXI, no solamente en el Perú, sino en otros lugares de Latinoamérica, hemos visto que a veces los factores ideológicos, políticos, las coyunturas sociales, como que ejercen un tipo de presión sobre la magistratura y a veces no sabemos si estas dilaciones, porque en el fondo, cuando se declara la nulidad, ya sea de una disposición fiscal o de una resolución judicial, simplemente la otra parte está ganando tiempo, 1 año, 2 años, como lo vamos a ver. En todo caso, sería una mala práctica. Pero en la conferencia del día de hoy, yo he querido profundizar un poco más, inclusive tratando al final sobre los sesgos que podrían tener algunas personas y los conllevaría de repente, inconscientemente, a juzgar mal, a motivar mal las resoluciones. Siendo así, hay pronunciamientos desde la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, como no, el máximo intérprete de la Constitución, y también los órganos de control interno que generalmente sancionan cuando hay una motivación aparente. Y entonces yo lanzo el siguiente pensamiento para que ustedes lo valoren. Digo así, no es lo mismo resolver conforme a un sesgo, un rumor, una corazonada, capricho, presión mediática, como ejercen ahora los diarios, la televisión, u de otro tipo, a veces factores de poder, que resolver con criterios idóneos, porque el hecho de ser ya fiscal, ser juez en el Perú, implica cierta idoneidad. No olvidemos que, por ejemplo, en la filosofía del derecho existe la escuela realista europea, que como bien lo dice la teoría del derecho, esperan no tanto una sentencia ejemplar, sino sobre todo un juez, un fiscal idóneo al cargo. Podríamos tomar como ejemplo los principios de Bangalore, donde nos hablan de autonomía, independencia, igualdad y otros más. O podríamos también hablar del Código Ética del Ministerio Público, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces yo considero que a través de la historia, especialmente de la época medieval, donde existía la Santa Inquisición,
y eran totalmente arbitrarios a las épocas que vivió el Perú u otra parte de Latinoamérica, como las dictaduras, y ahora en tiempos de crisis política social, ¿no? En cierta forma impactan a lo que se llama el sistema legal o el sistema de administración de justicia, donde, como he indicado, muchos tienen cierto sesgo, viven simplemente de comentarios, otros inspiran en su corazón para decir si absuelven o condenan, como hemos visto en los órganos de control, o simplemente por una actitud de decir yo soy el centro de la razón y mi razón es suficiente, como si fueran Kant, para decir algo, olvidándose esto de la motivación, de la interpretación y la argumentación. También sabemos que en estos tiempos actuales hay una presión mediática donde el magistrado le resta cierta autonomía, independencia y a veces se ve forzado a sacar resoluciones o a emitir resoluciones que no corresponden. Eso lo vamos a ver porque lo que se busca en esta conferencia es recuperar esos criterios idóneos que debe tener la figura del magistrado, sea fiscal o sea juez. Como reflexión inicial, tenemos que es un hecho actual que preocupa al sistema legal la falta de motivación de las resoluciones judiciales y también de los dictámenes fiscales. Siendo así, se hace necesario analizar y encontrar las causas y efectos de esta problemática desde la perspectiva de la Academia de la Magistratura Peruana, porque este es el mejor momento y espacio para que ustedes, sobre todo ustedes con sus preguntas, tratemos de responder por qué estamos fracasando en la decisión. Algunos me han comentado es por la corrupción, otros me dicen es simplemente por la vaguedad, no le ponen mucho empeño en el oficio de magistrado, pero también hay otras razones que podría ser el desconocimiento de la lógica formal u otro tipo de mecanismos para resolver conforme a ley, conforme a los principios, conforme al derecho. Entonces, yo creo que este espacio de la Academia de la Magistratura, y si ustedes tienen a bien preguntar o hacer comentarios adicionales, sería lo adecuado. Y preocupa, y nos ocupamos de ella ahora, por cuanto de no subsanarse tiene diversos efectos. Uno de ellos, la mala percepción ciudadana. Podría pensarse, al menos la comunidad, que nosotros los magistrados, ¿no? Fiscales o jueces o operadores en general, no sabemos hacer lo que deberíamos hacer muy bien, en este caso la motivación. Y eso ocasiona que al no entender el ciudadano, porque una resolución que demoró 4 o 5 años, por ejemplo, la condena de un homicidio o la condena de un tráfico de drogas o la condena de un caso de corrupción de funcionarios, de repente por falta de motivación se viene abajo, quitando la eficacia a la justicia, al sistema legal. Entonces, el ciudadano, al no saber el derecho, como sí lo saben ustedes, genera una mala percepción ciudadana y esto nos debe generar como reflexión una preocupación adicional, porque el sistema legal no es un ente aislado de la ciudadanía, sino es un ente que administra justicia a través de sus órganos regulares. Esta mala percepción ciudadana, repito, podría hacer pensar que no sabemos lo que estamos haciendo y eso no es adecuado. Otro de ellos podría ser la demora innecesaria, perjudicando el debido proceso legal, generando un malestar en las partes procesales. Nosotros recibimos casi un ataque constante de las partes, ya sean los fiscales, ya sean los jueces, ¿no? No solo cuando se declara nula una resolución y demora y podría prescribir, sino también cuando ve que una investigación va más allá de los plazos regulares, legales, y realmente se siente que esta demora innecesaria,
¿no? Genera un malestar en las partes procesales. Por lo que si yo tuviese que hacer una pregunta en general y se las traslado a ustedes, colegas, es ¿por qué se fracasa en la decisión? Y entre sus probables respuestas estaría que porque no se tiene la intención de mejorar. Porque es algo tan obvio, ¿no? Un médico debe operar, ¿no es así? Un médico debe cuidar la salud. Un magistrado debe decir con arreglo a ley. ¿Qué significa? Con la debida motivación. Igual lo hace extensivo el Tribunal Constitucional a los señores fiscales. Por lo tanto, la intención simplemente es no que todo está mal, sino que donde exista una falla, un error, hay que mejorar. En la imagen ustedes, por ejemplo, pueden ver un conjunto de personas. Yo me imagino que esa es la población que rodea el sistema legal, de procuradores, de jueces, de fiscales. Y entonces, para entender la importancia de esto que yo les decía, de la mala percepción ciudadana, y preocuparnos más por ello, en este caso, evitando errores innecesarios, porque una mala motivación se puede mejorar, tal vez con experiencia, tal vez con mayor estudio, tal vez con mayor preocupación, ¿no? Se puede mejorar, pero nosotros hemos evidenciado, poniendo esta masa como si fueran los 33 millones de peruanos, ¿no? Que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, nos informa lo siguiente, casi a fines del año 2023. Se preguntan ellos cuáles son los principales problemas del país. Y básicamente, ¿no? Son varios, pero siempre están, como decir, en los primeros lugares. La corrupción, que duda cabe que la corrupción en el sistema de administración de justicia ha ocasionado un gravísimo daño a la imagen y a la percepción ciudadana. Casos como los cuellos blancos o casos como de corrupción del poder, ¿no? Que hemos estado viendo y siguen adelante, ven que la corrupción no es algo pasajero en este país, es algo permanente y que no tiende a disminuir. Regiones como Junín y otros encabezan niveles de alta corrupción. De la misma manera, un principal problema del país es el problema de la delincuencia, que a su vez genera, ¿no? Esto que se llama la inseguridad ciudadana. Sacan una norma, otra norma, el poder legislativo o da facultades al poder legislativo en nombre de la inseguridad ciudadana, pero en realidad no mejora. El resultado es el mismo. Vemos en la televisión, escuchamos en la radio, leemos los periódicos, casi a diario en Lima y en provincias hay muertes producto de esta inseguridad ciudadana. Entonces, estos problemas de corrupción y estos problemas de delincuencia finalmente terminan ¿dónde? Como un conflicto que hay que resolver por parte de policías, por parte de fiscales y por parte de jueces. Si bien es cierto, la policía tiene sus atribuciones, no, yo creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen atribuciones un poco más delicadas e importantes. Por ejemplo, es la motivación, la justificación, ¿no? La gente, por ejemplo, no entiende el día de hoy cómo una persona que es capturado robando un celular, arrojando a una menor en bicicleta y que se rompa la cabeza, haciéndole lesiones, robo agravado, lesiones, a veces hasta lesiones graves, inclusive lo hace a través de un vehículo que es que le han cambiado la placa, pueda en menos de 2, 3 horas salir libre. Entonces, esto ha generado una confusión ciudadana y por eso que los niveles o las percepciones, en el caso de la ciudadanía, son muy malos para instituciones como el Poder Judicial, que tiene el 79,5, o en el caso del Ministerio Público, que tiene
el 75.0. Entonces, este es un dato en la conferencia que es importante tenerlo en cuenta porque se supone que nosotros somos un servicio a la nación y la nación está compuesta por todos los peruanos. Entonces, tenemos gran cantidad de carga, y yo creo que se puede disminuir, pero también con calidad. Dentro de la calidad que tiene un dictamen, una resolución del Ministerio Público o del Poder Judicial, es que esta comunidad que está vinculada a un caso penal u otro, sepa los motivos, las razones por el cual el juez piensa como piensa y cómo llegó a pensar y decidir de esa manera, o cómo el fiscal piensa como piensa y llegó a dictaminar de esa manera. ¿Para qué? Para también lograr lo que se llama aprobación, ese consenso de la ciudadanía, que sepa que nosotros estamos haciendo una labor. Yo sé que hay muchísimos, este universo de jueces y fiscales, hay muchísimas personas que sí aman su oficio y muestran, no solo con puntualidad, no solo con compromiso, no solo con calidad en sus dictámenes, teniendo sus maestrías, sus doctorados, pero que a veces estas cosas como máculas aparecen y dañan lo que se llama la percepción ciudadana. El otro problema que estaba afincando para ustedes es la situación del problema de la demora que ocasiona estas nulidades producto de la falta de motivación, ya sea en el Ministerio Público o ya sea en el Poder Judicial. Para el caso del Ministerio Público, por ejemplo, hay un caso. Se elevan los actuados, lo que le llaman queja de derecho, al fiscal superior. Y por ejemplo pongo, A viola a B, que es una menor de edad. Entonces vemos que luego de 2 años, porque esa es la verdad, los órganos de control interno lo pueden constatar, las denuncias entran y demoran más allá del plazo. Pregunten a los órganos de control, 2, 3 años sin que se haya movido una sola diligencia. Entonces, este es el mejor momento, a puertas cerradas, si se puede decir, de autocriticarnos. No estoy diciendo que esto sea una pandemia de falta de motivación. No. En los casos que hay, se debe tanto al abandono. No hay estrategia, no hay investigación. Cada turno se llenan de carga, pero no los mueven, no los diligencian. Entonces, cuando pasa el tiempo, 1 año, 2 años, lo archivan. Y entonces, ¿esto genera qué? Que la gente diga, pero ¿cómo? Si un mayor de edad, de 50, 60 años, ha violado a una niña de 13, 12 años, ¿por qué motivo el fiscal lo archiva? Entonces, la única salida que le queda a los litigantes es esta elevación de actuados o queja de derecho. En mi práctica, por ejemplo, ya de casi 32 años, he visto de que algunos lo hacen de manera infundada y así se declara, ¿no? Que se confirme porque no hay ningún motivo. Pero es penoso que en tanto tiempo ni siquiera se investigue para poder valorar, ¿no? Y tener fundamento, justificación en la decisión. Entonces, ¿qué hacen los fiscales superiores? Generalmente amplían, pero esas ampliaciones, que a veces pueden ser por 60 días, se vuelven otro año, año y medio. Y entonces eso molesta a los litigantes, porque sienten que su petición no tiene el debido trámite, no tiene la debida diligencia, y entonces, si no se mueve, ¿qué hacemos nosotros? Tendríamos que mandar al órgano de control, pero a la gente no le importa que alguien vaya a control interno, lo que quiere es que le solucionen el caso, el problema. ¿Y cuál es lo penoso? Cuando tú ves en el contenido de la elevación de actuados o en el contenido de la queja de derecho, que por ejemplo se trataba de 3 delitos y se pronunció por uno, o de repente se tipificó de manera equivocada, o se pidieron diligencias que nada tenían que hacer con el objeto materia de probanza. Y cuando las resoluciones fiscales o dictámenes fiscales son escuetas y se ve
que prácticamente es una recopilación de diligencias y directamente se pasa a decidir. ¿Y dónde está la motivación? ¿Dónde está el pensamiento de ese magistrado para confirmar o para pasarlo a otra etapa, señalando diligencias? Entonces la pregunta, ¿no?, que amerita esta reflexión sobre esto de lo que estamos viendo es ¿cuánto tiempo más va a pasar? En otro caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente: cuando un fiscal hay una acusación mixta o simplemente sobresee, yo he visto, ¿no? Tiene su ventaja el ser magistrado también, además de profesor, que supongamos hay un caso de violación sexual o de tráfico de terrenos o de trata de personas, tanto delitos, lavado de activos, corrupción, lo que sea. Y entonces el fiscal de repente tiene la idea, ¿no? Llega a la conclusión de que ese caso no va para más y pide el sobreseimiento. Y curiosamente, el juez tiene una facultad. No sé cómo se introdujo esa facultad, porque se suponía de que los fiscales tomaban la decisión y con eso terminaba. Muchos jueces lo acataron, algunos, ¿ah? Decían, habiendo tomado la decisión el Ministerio Público, ¿no? Y ahí terminaba el asunto. Pero otros acuden a lo que se llama la consulta para ratificar o rectificar. Entonces, cuando uno ve como superior, por ejemplo, que el juez discrepa y lo eleva al superior y dice, no, pues estas razones, estas buenas razones que ha hecho el fiscal provincial, no son adecuadas y yo creo que hay que rectificarlo. ¿Dónde viene la preocupación? Cuando se rectifica, porque se supone que el Ministerio Público, el defensor del juicio de la sociedad, es el más preocupado, ¿no? Para que las cosas marchen bien, porque tenemos que defender, ¿no?, a los niños, niñas, adolescentes, ancianos y a todo que persona que sea vulnerada en sus derechos, ¿no? Velamos por el principio de legalidad. Y vemos que esto no lo advierte a un fiscal, que lo sobresee, ¿no? Y el juez quería ser ajeno a ello, pero al amparo del artículo legal, lo lee en consulta y dice, no, para que usted lo ratifique o lo rectifique. Y entonces cuando uno como superior lo rectifica y entonces dice, por ejemplo, ¿no? Digo, oiga, ¿usted no vio que esto es una violación? Que acá hay una partida de nacimiento, que esa menor tenía 12 años, que no necesitaba su consentimiento. ¿Ah? ¿No ve que acá hay una pericia psicológica que dice que está afectada? ¿Usted no ha visto que hay una cámara GESEL? ¿Ah? Y entonces, ¿qué ha pasado ahí? Entonces, no voy a sospechar de corrupción, pero sí voy a ver que hay una mala motivación, porque de lo que ha ocurrido a lo que él sobresee es totalmente incongruente y no amerita un sobreseimiento, sino cambiar ese fiscal y que otro proceda pues a acusar. Y nuevamente, como lo anterior, ¿cuánto tiempo más va a pasar? Lo digo en este caso, ¿cuánto tiempo más va a pasar? Entonces, esa es la preocupación de esta conferencia, ¿no? ¿Está mal el juez? ¿Está mal el fiscal? ¿Está mal el sistema legal? ¿Está mal las normas que nos da el Congreso? ¿Qué está fallando? Pero eso impide una buena o adecuada motivación, es decir, saber o hacer saber por qué decidimos como decidimos, por qué opinamos como opinamos. Esa es la gran inquietud, ¿no? Sigamos acá. El documento más importante que tiene un país, al menos el Perú, es la Constitución Política. Esta Constitución Política del Perú nos asigna determinadas atribuciones. Por ejemplo, el artículo 138 de la Constitución del Estado nos habla de administración de justicia, control difuso. Dice así: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos
jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo pasa si el juez no está de acuerdo e inaplica? El día de ayer, y hemos visto ya, no quiero mencionar casos para, para no hablar de estos casos, pero hemos visto todos que a la fecha están inaplicando. Es una atribución constitucional, es una facultad también de la ley orgánica del Poder Judicial que permite a los jueces no aplicar y mandarlo a la Corte Suprema vía control difuso. O también, si se pudiese, una acción o demanda de inconstitucionalidad. Pero ¿cuánto demora este trámite? Entonces, todo eso está haciendo, ¿no? Que pensemos en algo que es importante para mí, reducir al máximo, si se puede, así como algunos ansían en el Ministerio Público la carga cero, que eso es imposible, porque si fuera cero ya no habría mucho que hacer, ¿no? Sino que esté dentro de los niveles tolerables, ¿no? Para investigar y ejercer las acciones. Entonces, esta ley Soto, por ejemplo, benefició a muchos casos que tenían 10, 11 años listos para prescribir. Y entonces, entre ese debate, entre si se cumple o no se cumple el acuerdo plenario de la Corte Suprema, ¿no? Vemos que al menos no somos uniformes como sistema jurídico. Esta misma constitución política del Perú nos señala en el numeral 5 del artículo 139 sobre principios de la administración de justicia lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciales. Yo no tanto le pondría escrita, con esta novedad del Código Procesal Penal, la motivación, como hacen muchos países, es oral. Luego ya se presentará tal vez por escrito, ¿no? Para aquellos que así lo exijan. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta. En el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, nosotros hemos advertido que a veces no se colocan adecuadamente los fundamentos de hecho o erróneamente la ley que debería aplicarse. ¿No es así? Entonces, si es que no se hace oportunamente, y vuelve la misma pregunta que le estoy haciendo de hace rato, ¿cuánto tiempo se pierde? Ahora, si somos un sistema formal, legal, ¿por qué el órgano de control interno o por qué la instancia superior a la que dictamina detecta esto de las motivaciones aparentes u otras? Entonces, la respuesta es solamente dos: o el funcionario no es idóneo, o tiene una mala práctica judicial, y yo podría ir hasta una tercera, podría de repente tener hasta sesgos en la motivación. La debida motivación de las resoluciones judiciales. Independientemente de lo que dice nuestra Constitución, tenemos que el Tribunal Constitucional tiene diversos pronunciamientos. Para nosotros sigue siendo muy importante el caso Yamoja, porque el caso Yamoja, ¿no? Nos permite ver en ese homicidio que se ocasionó, ¿no? La importancia en el considerando o en el fundamento 6, que dice: el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Repito, el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. La debida motivación de las resoluciones judiciales que dice el Tribunal Constitucional
en relación a este caso Yamoja que estamos viendo, en el numeral 7 lo siguiente: el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial. Y acá hacemos una especie de paréntesis. Francisco Miroquesada Cantuaria, por ejemplo, en un libro de filosofía del derecho, decía que lo peor que le puede pasar al derecho es su lado oscuro. ¿Cuál es su lado oscuro? La arbitrariedad. La arbitrariedad es simplemente no tener ningún criterio más que el propio, la voluntad del que toma la decisión como si fuese un monarca. Estamos en un Estado constitucional del derecho, tenemos garantías constitucionales y una de esas garantías es que el justiciable no tenga que soportar una arbitrariedad judicial. Y si uno hace extensivo una mala motivación, en el fondo es una arbitrariedad, independientemente de que sea inconstitucional. Y dice así, ¿no? El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentran justificadas en el mero capricho de los magistrados, ¿no? Esto parece una relación amorosa. Increíble. ¿Qué tendrá que ver eso? Esas pasiones en el mundo de las leyes o de la aplicación del derecho. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. No se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados. Cuando el tribunal hace esta afirmación, quiere decir que hay un sector, aunque sea mínimo, que lo utiliza y daña la justicia, porque no han entendido ese mejorar, que significa simplemente decidir en base a los hechos, al derecho y a una buena interpretación y argumentación. Dice acá, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Es decir, y haciendo un resumen, que el Tribunal Constitucional enuncia a través de este caso Yamoja que básicamente está en contra de qué? De todo tipo de motivación aparente, de toda falta de motivación interna del razonamiento, de aquellas deficiencias en la motivación externa, también de la motivación insuficiente, entre otras más, que no es en este caso decir en qué consiste, sino de la importancia de no aplicarlas. Por ejemplo, una motivación aparente, entre otros, no responde a las alegaciones de las partes. Yo sí he visto en mis años, casi 20 años de fiscal superior titular, he visto de que en muchas audiencias las partes, ya sea a nivel de empresarios o a nivel de particulares, no insisten, señores, quiero que se resuelva o que se pronuncien en este sentido, y no lo han hecho. Entonces, cuando saquen la sentencia, no, en su contra, impugnan y pasan años y por así llega a la Corte Suprema y encuentra pues este tipo, ¿no? De problema de motivación aparente, porque el juez es la persona neutra y los litigantes son, en este caso, el Ministerio Público y en este caso, ¿no? La otra parte, en el caso penal, el caso de la defensa. Entonces, no solo se está a lo que pueda pretender el Ministerio Público, sino también a la defensa, que tenga que decir las partes. Pero si insiste, por ejemplo, en la presencia de un testigo o en el debate pericial y es oportuno y se puede llevar, pero no tenga esa oportunidad y esa oportunidad nunca se presenta, cuando sale la sentencia, entonces se aleja de la equidad o del sentido de justicia, al menos sustancial, ¿no? Entonces, esta motivación aparente que señala el Tribunal Constitucional es adecuada y no debe permitirse. O una falta de motivación interna del razonamiento, ¿no? Es un discurso absolutamente confuso, incapaz de transmitir de manera coherente las razones en las que se apoya la decisión. Y acá lo vemos a cada momento. Hay críticas, por ejemplo, porque lo puede hacer la crítica los analistas jurídicos,
lo pueden hacer la crítica otros poderes del Estado, y entonces no se encuentra esa motivación interna de ese discurso, porque no es entendible, o de repente es entendible para el magistrado, pero no es entendible para aquel que llega a la justicia, positiva o negativa. Entonces, esa transmisión debe ser coherente. Las buenas razones deben ser entendidas porque están apoyando una decisión. El Tribunal Constitucional también nos dice a través del caso Yamoja, ¿no? Esta deficiencia en la motivación externa, que yo le llamo flojera, porque en realidad la gente ya no quiere, y lo he evidenciado en muchos cursos de teoría del derecho, filosofía del derecho, el pensamiento de Working, ¿no? Y sus principios, o las reglas de Hart, ¿no? Reglas primarias, reglas secundarias. La gente ya no quiere ya ahondar, me refiero al magistrado, en este tipo de pensamientos, porque se han vuelto, muchos de ellos, no digo todos, la Corte Suprema está haciendo una buena labor. ¿Ah? Yo veo que las sentencias que hacen siempre son debidamente desmotivadas, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser así porque son el organismo pues, que tienen que iluminar, orientar, no sé cómo decirle, ¿no? Al resto del sistema legal. Pero en cultura general uno le pregunta sobre Working, los principios, las reglas primarias, secundarias, entonces no entienden la importancia de motivar en casos difíciles. Por ejemplo, cuando en vez de aplicarse una regla, tiene que llegarse a un principio, ¿no? Para poder justificar esa decisión. La otra, motivación insuficiente. Otro caso, por ejemplo, podría decir de flojera. ¿Por qué? Porque la hacen mínima. Curiosamente, hay resoluciones o dictámenes de que parecen obras, ¿no? De 200 páginas, 400 páginas, ¿no? Yo, en cierta parte, no estoy muy a favor de ello porque yo participo en una teoría de lenguaje claro, que quiere decir que el justiciable debe entender lo que se está discutiendo, lo que se está valorando y lo que se está decidiendo. Y a veces esas tres fases no se pueden hacer en un mínimo de motivación. Por eso que se llama también motivación insuficiente. Hay también otras como la motivación sustancialmente incongruente, ¿no? Cuando se dice que no se omita, altere o sea, o exceda en las peticiones formuladas, o las motivaciones cualificadas, ¿no? Que afectan los derechos, acá faltó, los derechos fundamentales. Hay otro caso importante, es el caso que yo le denomino el caso Acevedo. En ese caso Acevedo, por ejemplo, para los que quieran, es el expediente número 01068-2022, proceso de amparo, PA/TC, Tribunal Constitucional, ICA, Alfredo Manuel Acevedo Moreira, ¿no? En el 2.3, por ejemplo, de esta sentencia del Tribunal Constitucional, dice lo siguiente, acá está, se lo he puesto para ustedes. En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, ¿no? Que es el tema de hoy, ¿no? En general es la motivación, pero en específico del Ministerio Público. Repito, en el caso Acevedo, ¿qué dice el Tribunal Constitucional en el 2.3? En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, este tribunal tiene también establecido que la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas, o sea, toda la administración pública debería motivar, ¿no? Sean o no de carácter jurisdiccional, comporta que el órgano decisor, y en su caso los fiscales, lo pone de manera específica, al resolver las causas, describan, y lo he puesto con negrito, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión. Yo, como profesor de filosofía, cojo de la dialéctica, ¿no? ¿Por qué piensas como piensas y cómo has llegado a pensar así? ¿Tú piensas por ti en base a los hechos o piensas porque copias y pegas lo que han hecho otros? Yo creo que hay que ser auténticos, sobre todo la responsabilidad que tiene un fiscal
al momento de expresar sus razones en el dictamen, en la resolución. Entonces dice, al resolver las causas, ¿no? En especial las penales, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión. Ello implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Y acá, en cierta manera, les doy la razón, porque les comentaba esos casos que llevan en elevación de actuados. Nada tenía que ver. Habían iniciado por una usurpación y acababan pronunciándose por una tenencia de armas. O sea, la verdad que hay que verlo para creerlo, yo lo he visto. No es abundante, digo, pero no debería haber casi ningún caso de este tipo de incongruencia. ¿Cómo vas a pedir una cosa y te van a resolver? ¿Cómo vas a abrir una investigación por un determinado delito y vas a resolver? ¿O vas a omitir resolver por unos delitos que también eran materia de investigación? Todo esto es pérdida de tiempo y malestar ciudadano. Repito, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión. Ello implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que, por sí misma, la decisión exprese una suficiente justificación de su adopción. O sea, vamos a poner un caso concreto. Se está criticando al Ministerio Público, ¿no? Y esto ya de Vox Populi, todo el mundo lo sabe, ¿no? De que se está dejando a personas detenidas en flagrancia en la comisión de delito libres. Entonces, yo soy fiscal antiguo, vamos a decirle, ¿no? Yo no entiendo hasta ahora, yo entendía lo siguiente, que el que detiene es la policía, le pone a disposición, en el término legal, al fiscal, por ejemplo, un robo agravado. Pero lo que yo no puedo entender hasta ahora es cómo se puede tomar la decisión fiscal de dejar libre a una persona. No lo entiendo porque, como yo le digo, yo soy producto de dos cápsulas, ¿no? El Código de Procedimientos Penales, ya por lo antiguo, y el Código Procesal Penal. Yo entendía que el delito que se advierte en flagrancia, ¿no? No hay libertad. ¿Por qué? Porque podría haber libertad, digo yo, si le están pegando, lo están amenazando, está más allá del término legal, ¿no es así? O le están obligando a firmar documentos sin la presencia de su abogado, ¿no? Tantas cosas que ahora se ve vía tutela de derechos, pero la verdad no se entiende porque cuando uno ve, dice, no, eh, teniendo en cuenta de que personas han sido tenidas flagrante por el delito de robo agravado, ¿no? Y estando a los criterios adoptados, ¿no? O por la ley número tal de desacinamiento, no correspondía y se quedó libre. Y entonces yo comienzo a pensar, y la percepción ciudadana, y el Ministerio Público, ¿acaso busca tutelar a la sociedad? ¿Quién la va a tutelar? Porque el Estado tiene a sus procuradores, la sociedad nos tiene a nosotros, pero esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es que este tema de la motivación en las resoluciones o dictámenes fiscales sea vigente y actual, como es también el caso de los señores jueces. Por eso la crítica es para ambos. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional, a través del caso Acevedo, entre otros, dice de la importancia de la vía motivación, en las decisiones fiscales es porque no se estaba haciendo hasta ese momento. Yo creo que debido a la crítica ciudadana no se está haciendo al día de hoy. Tanto así que se ha motivado que la investigación retorne a la policía, ¿no? Gran error para mí, porque el éxito de tener un fiscal en estos tiempos es una garantía más para el ciudadano que para el mismo fiscal. ¿Por qué? Como derecho fiscal, porque es el que ve que algo no sea arbitrario ni abusivo, que es el objetivo de un Estado constitucional del derecho. Entonces, dice así, ello implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que por sí misma la decisión exprese una suficiente justificación de su adopción. Tanto así, mire, que
que les cuento algunos. Yo soy presidente de la Junta de Fiscales y hace 2 meses nos dieron una facultad a los presidentes que veamos los turnos. Antes no nos podíamos ver, no podíamos ver ni común ni especializado. Ahora sí podemos, en virtud de una decisión de la Fiscalía de la Nación, que para mí es plausible, porque me permite supervigilar el turno, pero no para la decisión positiva o negativa, sino que esté el fiscal, que sea rápido, que se cumpla con las garantías y que algo que pueda perjudicar la imagen del Ministerio Público pueda ser corregido a tiempo. Entre ellas, llamar al órgano de control. Si estamos viendo que, por ejemplo, se está soltando a personas como una banda, una organización criminal, no sé, un gota a gota de los venezolanos, ¿no? En base simplemente a los acuerdos plenarios que son respetables, o por ejemplo a la ley de asesinamiento del Ejecutivo, que permite que hasta 12 años, ¿no? Una persona pueda irse vigilancia electrónica, ¿no? Yo, de verdad que este populismo jurídico es una situación ya punto aparte. Estas razones, por lo demás, dice esta sentencia del Tribunal Constitucional, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino y sobre todo de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la decisión cuestionada. Continuemos. Sobre lo mismo, se señala, el Tribunal Constitucional dice, el máximo organismo, ¿no? 2.4. Con sostén a ello, el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales también se ve vulnerado cuando la motivación es solo aparente. Es lo que estábamos hablando acá. O sea, toma como referencia la otra sentencia del Tribunal Constitucional o la teoría también, ¿no? Que esto no está de acuerdo. O sea, tanto un juez como un fiscal no puede hacer motivación aparente o falta de motivación interna de razonamiento o deficiencia en la motivación externa o motivación insuficiente, ¿no? U otros. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional es coherente, dice, ¿no? Con ello, el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, ya hace un buen momento estamos hablando de las decisiones fiscales, también se ve vulnerado cuando la motivación es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas de hecho o de derecho que sustenten la decisión fiscal. Estas críticas las hago con espíritu kantiano, no crítica de destruir, sino de desmontar, vamos a decir, todas esas malas prácticas que tienen aquellos que no motivan, siendo abogados y siendo magistrados, ¿no? Entonces, ese es el objetivo simplemente de esta conferencia. Duro con las ideas, suave con las personas. Repito, el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales también se ve vulnerado cuando la motivación es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas de hecho o derecho que sustentan la decisión fiscal. Muchas consultas, por ejemplo, que se mandan al fiscal superior cuando un fiscal provincial quiere sobreseer, es justamente por eso. Dice, ¿no? El fiscal provincial, al momento de sobreseer, ¿no? No indica las razones mínimas de hecho o de derecho. ¿Es así? Yo, en cierta manera, estoy de acuerdo con eso que lo eleven, pero yo más bien creo que en el caso de estas consultas, lo que se quiere saber es por qué el juez considera que se debe rectificar esa resolución, pero ponen estas causas. O porque se intenta dar solo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. O sea, motivo porque, en fin, alguien tiene que ver que estoy motivando, pero no se ve calidad, no se ve consistencia, no se ve ese ánimo de tener una motivación adecuada,
suficiente y congruente. Por eso que el Tribunal Constitucional nos indica toda decisión fiscal que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá, ¿no?, una decisión arbitraria, que es el lado opuesto, el lado oscuro del derecho, y en consecuencia inconstitucional. En resumen, lo que les he estado diciendo es simplemente que tenemos que aprendernos a ver a nosotros mismos, yo mismo, mis errores, mis fallas, mi experiencia en mi despacho como fiscal superior. ¿No es así? ¿En qué sentido estamos cumpliendo con este reforzamiento? Porque lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, lo que está haciendo la Corte Suprema es un reforzamiento de algo que ya deberíamos saber, que es decirle a la gente por qué pienso como pienso y por qué decido como decido. Eso es lo importante. Pero si esto continúa, entonces habrá que explicar la falta de motivación en otras razones. Antes de llegar a esas razones, por ejemplo, el sesgo que se utiliza, miren lo siguiente. ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional? 2.5. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una decisión fiscal constituye automáticamente una violación del derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales. ¿No? Ello solamente se da en aquellos casos en los que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria. Es decir, si no pongo los fundamentos de hecho, soy un arbitrario. Si no pongo los fundamentos de derecho, soy un arbitrario. Si no valoro la prueba adecuadamente en un sentido u otro, soy un arbitrario. A eso se llama la falta de motivación, yo diría de consistencia de esa estructura llamada decisión o de esa estructura llamada resolución judicial. Y acá para el caso del fiscal dice, es más bien esa decisión fiscal, ¿no? Fruto del decisionismo, en vez de una aplicación razonable del derecho. ¿Qué es el decisionismo? Es todo lo contrario a una aplicación razonable del derecho. ¿Qué es el fruto del decisionismo? Todo aquello que no es de aplicación de los hechos en su conjunto. Por eso que lo he puesto en grande, en negrita, ¿no? Yo creo que si nosotros queremos entrar a la interpretación, como diría mi maestro Carlos Torne, ¿no? Encontrar el sentido de la norma y luego yo creo que debemos partir o se aplica lo que se llama simplemente el derecho formal, no es muy complejo, pero si hay duda, se interpreta, pero se interpreta con las reglas del derecho o con los principios del derecho, que son materia de otra exposición. Por ejemplo, ya cambiando al tercer tema. En una oportunidad leí un libro, por acá lo tengo, ¿ya? Se trataba de una tesis doctoral, era una española. Lo veía al juez como un factor criminal, ya muy exagerado, creo. ¿Qué había pasado? Que en el estudio de doctorado, ella había notado un sesgo en los jueces hombres en España, de que los casos de violación no le daban mucha importancia y en la estadística prácticamente un gran porcentaje los archivaba. Desde el punto de vista de esta doctora en Derecho, ¿no? Pensaba de que los jueces no eran prudentes en sus decisiones y que tenían una limitación. Podría ser por género, podría ser por sexo, no sé, pero que les limitaba tener esa cabalidad, esa excelencia de magistrado, ¿no? Entonces, pues, ¿no? En una oportunidad leí un libro, se trataba de una tesis doctoral en la que los jueces españoles no sancionaban finalmente a las personas que cometían delitos de violación sexual. Me pregunto yo, ¿qué pasó? En otra oportunidad nacional ya,
y ya esto ya lo tomo como anécdota, un juez, ¿no? Decía lo siguiente, ¿no? Hoy estoy de buen humor, y el procesado se quedaba así. Significará que todo me va a salir bien. Y en otra oportunidad decía, hoy estoy de mal humor, y se veía cara de preocupación del procesado. Y yo decía en mi mente, ¿y qué tendrá que ver el buen humor? Estas cosas hacen que a veces ciertos magistrados resuelvan como resuelvan, que parece cuestiones que no tendrían motivación alguna, pero que deciden, ya sea el fiscal o el juez, y generan nulidades, pasos del tiempo, casaciones, recursos de nulidad, en la cual esa sabia Corte Suprema no, generalmente acierta y dice, bueno, este es nulo, pues, no ha explicado ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni dónde. Esto no es algo complejo, nulo, pero ese es malísimo. Miren, ¿cómo puede afectar una mala motivación? Les voy a contar un caso mío en la práctica, ¿no? Que muchos, siempre lo comento, uno debe haber escuchado, para los que no han escuchado. Un caso demoró 20 años. Era un abuelo que violó a su nieto de 5 años. El nieto tenía 5 y el abuelo 50. Como había ocurrido en el campo, ¿no? Y se habían metido al establo y el niño salió llorando y este abuelo salió corriendo. Pero a la voz se le ocurrió decir, pero también había un perrito, chiquitito. Creo que mi computador es más grande que el perro. ¿No? Supuestamente este perro lo había violado al niño. ¿Cuánto creen que demoró el caso? Exactamente los 20 años que tengo como superior. Increíble. El primero, que lo absolvieron, ¿no? Por una mala motivación, duró algo de 7 años. El segundo fue como 7 años más. Había llegado 3 veces a la Corte Suprema. Yo tengo entendido, ya por una cuestión ya de experiencia, de repente me equivoque, que cuando la Corte Suprema 3 veces llegan casos que están absueltos y los declara nulo, yo creo que está diciendo, no sé quién está por ahí, pero por favor aplique el derecho bien. Y en este caso, cuando yo lo conocí, casi llegando a los 20 años, lo condenan a esta persona. ¿Por qué? Porque era ilógico lo que estaban diciendo en la sentencia. Estaban diciendo que el perro violaba al menor. Yo ese me pregunto hasta graciosamente, ¿no? O de las máximas de la experiencia, digo, ¿desde cuándo los perros violan a los humanos? Si fuera así, no serían el mejor amigo del hombre, sino los más perversos, ¿sí o no? Es que el razonamiento era irracional. ¿Contra esto qué lucha? El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, los códigos de ética, ¿no? Los principios de Bangalore y otros más, porque es inaceptable que un juez decida de hechos que no ocurrieron o cambiando los hechos por otros que él cree que son oportunos. O sea, dos salas superiores decidieron de que ese niño había sido ultrajado por un perro y no el abuelo. Pero en la tercera, a la sabiduría de la Corte Suprema, ya será por tantos casos que llevan ahí, no, dijeron no, y en la tercera lo condenaron, porque demostramos, y es justamente lo que les decía en la motivación aparente, les dije yo en la requisitoria a los jueces, les dije, miren, ven, ya está transcurriendo 20 años, solo quiero que me digan una cosa, ¿los perros violan a los humanos? ¿Y qué teoría? ¿Y de dónde lo sacan? Necesito que me contesten, porque si me hubieran evadido, hubieran vuelto a sacar otra solución. Como llegaron, trajeron un especialista, médico, dijeron, eso no existe. Papá. La única teoría entendible, adecuada, era que este señor era el violador y que habían 20 años. Le pusieron 8. Lógicamente, en mi estrategia, impugné y el doctor San Martín, creo que fue él o su sala, le puso el pena máxima. ¿Ven? O sea, con estos ejemplos, ¿no? Estamos dando a entender que el derecho penal es una cuestión, el derecho procesal es una cuestión que se motiva, depende mucho del magistrado, fiscal o juez. No es una cuestión de humores,
no es una cuestión de rumores, no es una cuestión de caprichos, es una cuestión de lectura, análisis, interpretación y hasta sentido común, ¿no? Para esto que ocurre ya quede como una anécdota jurídica y solamente así, porque somos profesionales del derecho. Son las 7, pero para culminar, este día me parece interesante. Hay un librito que lo tengo acá, no sé si lo ven, si gustan lo leen o no, depende de sus ánimos, de querer saber un poco más. El libro se llama El fin del sesgo. Sesgo es como limitación. Por ejemplo, en la filosofía, David Hume se escribe, pensaba que el ser humano no era inteligente o no era capaz si tenía 4 limitaciones. Yo diría sesgo, por ejemplo, ¿no? La ignorancia, o sea, ¿cómo es posible que un juez decida sin saber la ley, sin saber los hechos, y que un fiscal haga lo mismo? La superstición, ¿no? El miedo, no sé quién, a las autoridades, a nuestros superiores, no sé qué. Un magistrado yo creo que no debe tener ni ignorancia, ni superstición, ni miedo, y tampoco intolerancia. Entonces, esto del sesgo, si ustedes lo leen, es interesante porque nos hace apreciar una característica además de por qué muchos magistrados, jueces y fiscales, limitando la decisión. Acá dice, Jessica Norden, aquellos que le interesa, la obra El fin del sesgo, ¿cómo podemos cambiar nuestra mente? Señala lo siguiente. Pero la mayoría de la gente va por la vida con el objetivo de dañar, disculpen, pero la mayoría de la gente no va por la vida con el objetivo de dañar a otras personas o darles un trato vejatorio. También aquellos que tienen la intención de ser justos pueden exhibir conductas discriminatorias. Las clásicas, ¿no? El odio al negro, al chino, al cholo, o a quien sea alguien diferente a nosotros, ¿no? O porque es rico, o porque es pobre, o porque es sano, o porque es enfermo, como diría Sartre, la condición humana, ¿no? Siempre alguien se distingue de alguien y no solo genera rechazo, o como diría Adela Cortina, aporofobia, ¿no? Por ser pobre. Eso no puede estar insertado en el sistema legal. Pero vimos en el caso de la tesis doctoral de España que ciertos jueces sí, y espero que no siga acá, pero se los muestra a usted. Este tema es interesante, novedoso, la idea del sesgo, lean esta obra, ¿no? Y decir, pero la mayoría de la gente no va por la vida con el objetivo de dañar a otras personas o de darles un trato vejatorio. También aquellos que tienen la intención de ser justos, de repente muchos jueces o muchos fiscales quieren ser justos con sus decisiones, pero para que sean más justas, motívenla pues, adecuadamente, y no con las incongruencias que señala el Tribunal Constitucional en el caso Yamoja, ¿no creen? Bueno, ¿no? Ahí está. También aquellos que tienen la intención de ser justos pueden exhibir conductas discriminatorias. A esta contradicción entre los valores de justicia, señala el libro, y la discriminación que se ejerce en la realidad se denomina sesgo inconsciente o sesgo implícito o a veces sesgo involuntario, yo he puesto en negrita, o sesgo impulsivo. Por eso que para la argumentación, para la interpretación, es muy importante leer filosofía, creo yo, adicionalmente al derecho penal o procesal penal o otra rama del derecho. ¿Por qué? Porque en la filosofía se toma pensadores como Descartes. ¿Quién es Descartes? El que dijo cogito ergo sum, pienso luego existo. Si los jueces, los fiscales, antes de decidir, primero motivasen, creo que les iría mejor. ¿Por qué? Porque al menos ellos mismos entenderían sus propias razones de por qué piensan como piensan
sujetos a nulidades ni a largos para que entren en prescripciones, ni estar molestando a otras instancias superiores, entre ellos la Corte Suprema. Hay que evitar este impulso, este sesgo, ¿no? Que a veces es involuntario. Quiero hacer buenas cosas, pero al final estoy haciendo peor, ¿no? En materia de justicia. Dice acá, este concepto hace referencia al comportamiento de la gente que quiere actuar de una forma, pero acaba haciéndola de otra. Repito yo, esto me hace recordar al realismo europeo que se dio allá en Holanda, creo, en la tierra de René Descartes. Espero no haberlos agotado. Estas son algunas ideas, reflexiones, pero si ustedes quisieran, podrían precisarlas, aumentarlas. Eso es todo, señorita Lourdes. Muy amable. Bueno, si la señorita Lourdes no está, entonces, no sé si aún no pueden usar directamente el micrófono y comunicarse. A ver, un segundito. Adelante, doctor. Sí, Aucar Vargas. ya terminé y a ver, no sé si algunos quisieran hacer algunas apreciaciones, preguntas. Yo estoy aquí, si no, ya resumiría lo final. Eh, Tiene el micrófono abierto el doctor Marcos Emerson. Adelante, ¿Marco doctor, qué? con su pregunta. Marcos Emerson. Muy bien, le escucho. Doctor, dígame solamente si es fiscal o juez y Soy fiscal, doctor, de qué jurisdicción es. de Arequipa. Ya. Muy bien, doctor. Le escuchamos. Diga sus apreciaciones, críticas, lo que tenga que decir. Sí, doctor. No sé si nos podría dar mayores alcances del sistema o de las formas de motivación en otros sistemas jurídicos. Mi pregunta va en todo caso a ¿por qué es tan importante en el Perú la motivación y en otros países no? Por ejemplo, yo he hecho pasantías en Chile y en Paraguay, donde he hablado con magistrados, jueces, y les he comentado nuestro sistema de motivación. Y ellos, se puede decir, se sienten, se puede decir, impresionados, no muy gratamente, porque ellos dicen, los casos más complicados que yo he tenido, por ejemplo, en Paraguay me dijo, los he activado en no más de una página y media, diciéndole a las partes, ¿cuál es la razón por la cual yo le estoy negando o concediendo lo que ellos me piden? Claro, basado en derecho, en hecho, y no tanto haciendo una disquisición, una discusión, un análisis jurídico que muchas veces el caso no requiere. ¿Por qué en todo caso, doctor, como usted dice, es tan importante esto en el Perú y no en otras realidades jurídicas? Esa sería Bien, mi pregunta. muy bien. Gracias, doctor Emerson. Yo he tenido varias experiencias, al igual que usted. Voy a indicar algunas, ¿ya? Algunas teóricas y otras prácticas. Por ejemplo, en un curso de litigación oral en Los Ángeles, eh, en California, ¿no? Nos llevaron a un tribunal penal. Yo vi una cola de fiscales, otra de abogados y de los intervenidos. Y se demoraban, doctor, un espacio de 5 minutos. Hablaba el fiscal
¿no? Inclusive leyendo, 2 minutos, hablaba el defensor y decidía, caución, $3,000, no, negación, tanto tiempo de detención. Y no veía la motivación, solo veía la decisión. ¿No es así? Y quedaba ahí el asunto ahí. En Chile, que usted también conoce, no tanto en Santiago, sino en Valparaíso, fue mi primera sorpresa, porque yo soy profesor de filosofía del derecho, y para nosotros sí es importante, pues, el saber por qué piensas como piensas y por qué decides como decides. Es una cuestión de cultura jurídica, nada más, ¿no? Pero en Chile nos hicieron pasar a varios peruanos y vimos durante esa mañana que 5 casos eran breves. Decía, señor fiscal, casos penales, ¿ah? Tiene 5 minutos. Ya, 1 minuto más. Señor defensor, 5 minutos. Por equidad, 1 minuto más. No hacían pausa, no se retiraban y decidían ahí. Y yo decía, ¿dónde está la motivación? Entonces, como era una pasantía, ¿no? Seguramente igual lo hubiera hecho usted, venía acá y me dio la respuesta que se la voy a transmitir a usted y a todos. Me decía, y yo le decía, ¿por qué en el Perú existe la motivación, la argumentación, la idea de Atienza y de otros grandes, Robert Alexis? Es que básicamente los peruanos desconfían de los magistrados peruanos. Acá nosotros tenemos aprobación, nosotros tenemos consideración, y es un tema ajeno, ¿no? A la misma técnica de la argumentación e interpretación. Entonces, como que acá mucho se sospecha, ¿no? Eso es ese nombre curiosito que han puesto en un acuerdo penal de la sospecha, término medieval, ¿no? Mucho se sospecha. Pero justamente, doctor, cuando comenzamos la conferencia, acá está. Sabía que alguien lo iba a preguntar. Acá está. El 79,5% hasta diciembre del año 2023, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? Tiene desconfianza del Poder Judicial. Y del Ministerio Público, el 75,0%. Toda esta masa que vemos acá. Entonces, en cierta forma, la pregunta creo que sería así, ¿no? ¿Qué es lo que genera esa mala percepción ciudadana? ¿O qué genera esa desconfianza ciudadana? Porque este problema, y acá tengo las estadísticas, ¿no? No solo es del Ministerio Público o del Poder Judicial, sino es de todas las entidades estatales. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Desconfían de la RENIET, poca confianza. En instituciones, 43%. De la Iglesia Católica, 52%. Del Ministerio de Educación, 59%. De las Fuerzas Armadas, 61%. Y así quieren que custodien las calles. De la Defensoría del Pueblo, increíble, casi 67%. De la Policía Nacional, a la que le están retornando las facultades, 77%. De la SUNAT, de la gran recaudadora de impuestos, 64%. De la OMPE, 72%. De la radio y televisión, doctor Emerson, 79, casi 80%. De las municipalidades de los distritos, 78%. Del Jurado Nacional de Elecciones, 74%. De las municipalidades provinciales, 79%. Del Poder Judicial, ya les dije, 79,5%. Del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, 75,0%. De la prensa escrita, 83%. O sea, lo que lees probablemente es una falacia. Gobierno regional, 79%. Todos los gobiernos regionales están cuestionados por corrupción. ¿No es así? Contraloría General de la República, 71%. De la Procuraduría Anticorrupción, 74%. De la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la CAN, 71%. Del Congreso, es el récord de récords, 92% prácticamente. Y de los partidos políticos, casi el 94%. No hay en quién confiar.
ahorita en una entidad del Estado. Entonces, mientras que en Chile, vamos a decirles a los norteamericanos, son pragmáticos ya, resuelven, ¿no? Porque tienen la idea del realismo europeo. Ellos confían en el juez, pero también confían en su jurisprudencia, ¿sí o no? En el caso de Chile, ellos están enamorados de su código, entró su sistema acusatorio y confía a su población en ellos. Pero en el caso de Perú, tenemos que no solo desconfían del Poder Judicial y Público, sino no hay sector estatal que no tenga, que le hayan bajado el dedo, la ciudadanía. Entonces, la única manera, y creo yo, doctor Emerson, de ver este asunto, simplemente es generando confianza. Y una buena manera de confianza no es como yo me veo a mí mismo, porque mi sesgo me puede ver brillante y no lo soy, sino cómo me percibe aquel donde va dirigida la administración de justicia, que es el litigante, es el ciudadano. Entonces debemos tener ciertos estándares, ciertos patrones culturales, y una cultura bien afincada en el Perú al menos es la interpretación, la argumentación y entre ellas la motivación. ¿Para qué? Para que la gente sepa por qué se decidió como se decidió. Miren, una prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Se analizan los supuestos, ¿no? El 1, el 2 y el tercero. Generalmente en el tercero, donde vemos la experiencia jurídica, se detiene. Para algunos esto, sí, pues, tiene arraigo. Y para otros lo mismo, no tiene arraigo. Entonces, eso genera confusión. Entonces, necesitamos una Corte Suprema, y ya la tenemos, ¿no? Dedicada a ello, y una también otras entidades que hagan entender un derecho que sea igual para todos y que tengan la misma secuencia. Pero cuando viene eso de que en un caso igual se decide para bien y en un caso igual se decide para mal, entonces ahí urge la argumentación, la interpretación y sobre todo la justificación y motivación. Eso es lo que es mi respuesta, doctor Marco Emerson de Arequipa. Lourdes. Adelante, la doctora. Hay una pregunta de la doctora Danitza Paucar Vargas. ¿Cómo se llama? Danitza Paucar Vargas. Ya, solo que me diga en dónde trabaja, nada más, y su pregunta, objeción, lo que tenga que decir. Ahí ha levantado la mano, Danixa Lixbet, Paucar Vargas. Ajá. Doctora, ¿de dónde es usted? O si no tiene Si no, el conexión, doctor, que lo tramita también a través del chat, ¿eh? Si así lo desea, ¿ya? Y me lo sí, retornas. está habilitado el micrófono al doctor también. Junior Kennedy Guamán. A ver, Buenas a tardes, ¿me ver, el escuchan? doctor Junior Sí, doctor, Guamán, buenas tardes. perfecto. Muy bien. ¿Usted en qué jurisdicción trabaja? Distrito Fiscal de Huánuco, doctor. Huánuco, mi vecino. Muy bien. ¿Es del área fiscal o Sí, jurisdiccional? sí, fiscal. Ya, doctor, le escuchamos, por favor. Sus inquietudes, Sí, observaciones, no sé. gracias, doctor. La pregunta era más como una preocupación. Conocemos ya los estándares mínimos de una motivación a raíz de la sentencia 728-2008 que usted hizo referencia. Sin embargo, al parecer eso resulta ahora insuficiente, porque se ven pues que resoluciones judiciales son anuladas por las instancias superiores, por la Suprema a la vez también es el Tribunal Constitucional declara nula esas sentencias, a la vez también la Corte Interamericana declara nula la sentencia del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, justamente haciendo referencia específicamente a la motivación. Por ejemplo, en el caso Segarra Marín hace referencia a la grotesca motivación que tuvo la Corte Suprema, invirtiendo la carga de la prueba, entre otros. Entonces, ¿cómo entender en estos tiempos actuales, ¿no? Del 2008, que sacó esa sentencia el tribunal,
Ya a la fecha pues han pasado ciertos años. ¿Cómo entender ahora esta motivación, teniendo en cuenta que también se tiene que arribar a la interpretación de la norma, disposición, norma, posición, y también a la integración en caso de lagunas, en caso de vacíos? ¿Cómo entender en estos tiempos actuales, doctor, el tema de la motivación? Gracias. Muy bien. Yo consulté con varios, porque participo constantemente en este tipo de eventos, aquí en el extranjero. Yo creo que es una mala práctica judicial, la falta de motivación, y yo considero que es una mala práctica fiscal. Usted lo sabe, como Ministerio Público, sabemos nosotros, por ejemplo, el tiempo que demoran desde que se recepcionó una noticia criminal hasta que se apertura, los plazos son sumamente amplios. La carencia de actividad, de diligencias que no se llevan a cabo, es increíble. Y la resolución, porque simplemente el órgano de control dice hay que bajar la carga procesal, pero nos estamos escapando de la pretensión, de lo que quiere el justiciable. Por ejemplo, si le han usurpado su terreno, si a alguien le han quitado la vida o a alguien le han quitado de repente sus bienes. Entonces, esto genera este punto de percepción ciudadana que debería importarnos, ¿eh? Debería importarnos mucho porque no baja, simplemente aumenta año a año. Entonces, yo creo que acá es un problema de entender que no hay una práctica eh, judicial y fiscal eficiente. Por eso que yo al comienzo decía así, ¿por qué se fracasa en la decisión? Y entre sus probables respuestas estaría que porque no se tiene la intención de mejorar. O sea, si tú no generas tu despacho fiscal o judicial, si tú no mejoras la calidad de tu argumentación, interpretación y tu motivación y justificación, escapando de estas tristes motivaciones, ¿no? Como la motivación aparente u otras, entonces, si tú no tienes la intención de mejorarlo, realmente ni tu control interno te lo va a hacer reflexionar. Por eso que yo agradezco a la Academia de la Magistratura al menos este espacio de tiempo, dialogar con ustedes y ustedes también replicarlo con otros, porque el problema no es sanciones, de nada ganamos sancionar, votar gente de las instituciones por esto, sino de motivarlos a ellos como esa motivación psicológica de aprecia tu institución, aprecia tu trabajo y aprende a hacer, como diría en 1789, la Declaración del Hombre y Ciudadano, que entre sus 17 artículos decía que la autoridad tiene que acostumbrarse a rendir cuentas. Y está bien, podemos utilizar otras personas que hablen por nosotros, pero lo que mejor habla por nosotros, ¿qué cosa es, joven? Simplemente tu dictamen. Tu dictamen dice que eres fiscal de tal despacho. Tu dictamen dice que eres de la Suprema. Tu resolución dice que eres de la Corte Suprema. Eso es, y que sea unívoco. O sea, no hemos aprendido, creo yo, ya lo digo ya como profesor, a sentarnos en una mesa los representantes y a decir que está fallando y no a ver con miopía qué tanto es uno mejor que el otro, sino cómo somos congruentes como institución del sistema de justicia en el Perú para acabar esto, al menos con la tardanza en la resolución de casos y sobre todo que la gente sepa en las motivaciones por qué el magistrado decide como decide. Yo te respondería, al menos es mi criterio, que todo se debe no a un desconocimiento, sino a una mala práctica fiscal y una mala práctica judicial que ni los órganos de control van a poder vender si la persona no es consciente de por qué y para qué es magistrado en el país. Espero haberte respondido, estimado. Lourdes, sí, Bien, continúa. doctor. Sí, la siguiente pregunta, la doctora Danitza. Adelante, ¿no? Sí, le estaba Sí. preguntando, pero ya puede hablar. Mm, A ver, fíjate. Tiene el micrófono habilitado, pero al parecer no comunica. Señores discentes, pueden levantar la mano para las preguntas respectivas.
Deberían ustedes también No usar hay otra pregunta, doctor. el chat también. El chat es una cosa muy importante. O al menos que te Sí, la transmitan a ti y tú me la transmites a mí, pues. ya. Yo le haría una pregunta a ustedes, más bien, como ¿Le hay discentes de una la pregunta, academia. doctor? A mí me gustaría hacer una pregunta a ustedes, más bien. ¿Cómo solucionan este problema de la falta de motivación, más allá de aspectos jurisprudenciales, del Tribunal Constitucional, del Código de Ética y del control interno? ¿Cómo creen ustedes que solucionarían este problema que preocupa al sistema legal de la falta de motivación de las resoluciones? ¿No? Porque es obvio que con saber la inferencia lógica, no. ¿Por qué no están expresando sus buenas razones en sus dictámenes fiscales o judiciales? Eso me gustaría más bien que uno que levante la mano lo compartiese con todos nosotros. Mientras Doctor, tanto, mira, aquí la persona, ¿cómo te llamas? buenas noches, Miguel Ángel, Rodolfo Socla. Allá, usted es profesor de la academia, qué interesante. Pero le escuchamos, doctor. Doctor, una consulta. Sí. He advertido que hay muchas disposiciones de apertura de investigación que son demasiado extensas, excesivamente extensas. ¿Considera usted que sería mejor si la institución estandariza este tipo de disposiciones y también los requerimientos de acusación? Gracias. Ya está. Gracias por participar, Rodolfo. Mira, nosotros sabemos que hay diferentes culturas jurídicas. Yo quisiera, a propósito de la pregunta del doctor Socla, esta referencia. En una oportunidad me encontraba en una conferencia, un congreso en Argentina. Era un congreso de la Asociación Internacional de Fiscales. En un momento de descanso, habían autoridades como la máxima autoridad de España y el fiscal del estado de Florida en Estados Unidos. Parece que se tenían algo entre ellos, ¿no? Y yo era simplemente el nexo. Y el americano me pregunta, te digo, Rodolfo, hace como 10 años, me pregunta, ¿y en el Perú? ¿Ustedes ven todos los casos o los escogen? Entonces, en ese momento, antes que entrara en vigencia el sistema acusatorio tan importante, ¿no? Bueno, yo en el Perú, todas las denuncias se investigan. Y se acerca el representante, creo que era una especie de fiscal de la nación española, y dice, claro, como debe ser, porque nosotros tenemos acceso a la justicia. Y el americano, que parece que era su intención, era ya quitarme de lado, Rodolfo, y criticarlo él. Claro, cuando a ustedes les gusta perder el tiempo, gastar presupuestos y vivir de la justicia, es que no. Y digo, doctor, ¿y cómo hacen ustedes? Sencillamente nosotros tenemos 10 casos importantes y de los 10 que son importantes, no nos interesa que utilicen los mecanismos alternativas de resolución de conflictos y vemos el más importante, que sea de impacto y que eduque a la sociedad. Entonces, esto genera un dilema, ¿no? Un dilema, ¿no? O sea, nuestra costumbre de siempre ver todos los casos, ¿no? Y también la costumbre de ser extensos, ¿sí o no? Pero ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? No está de acuerdo con ese tipo de motivaciones, ya sea para la apertura o para lo que sea, sino que seamos que contengan lo que debe contener. O sea, no tanto el problema es de largo, sino de contenido. O sea, si por ejemplo, digo yo, no tú que eres profesor de litigación oral, o sea, si yo comienzo a hablar de un delito, de asesinato, y no digo, no, la circunstancia, no estoy motivando, pues, ¿no? Si no digo las fechas exactas, o si no digo las armas utilizadas, o si no digo de repente lo que se vio, eso no era ese ADN,
que dice que esta sangre no es de pato, sino de humano, que corresponde. O sea, va también de acuerdo caso a caso. Yo particularmente, yo considero que la justicia va dirigida a la población a través de los medios de opinión. Ahora se puede ver en lo virtual, y el fiscal, creo yo, y como el juez, tiene que ser razonable, que se ponga lo que requiere el caso. Un caso de una persona por un delito no va a ser 80 páginas, ¿sí o no? Ni un caso donde hay 30, 40 implicados va a ser 4 páginas. Tiene que ser, como haría Aristóteles, ¿no? Una virtud entre dos errores, uno por defecto y uno por exceso. Buscar lo prudente. Yo creo, Rodolfo, que lo importante no es generar una maqueta, un tipo de manera de presentarse, sino lo que sea más adecuado al caso. Hay casos medianos, hay casos graves y hay casos muy graves, donde sí implica una motivación. Por ejemplo, una prisión preventiva, donde el que va a ser privado por 30 meses, 36 meses, entienda que ese es el tiempo que requiere un juez para justificar su decisión. Podemos discrepar, pero esa es mi respuesta, doctor Socla. Bien, doctor. Siendo ya 7:30, culminamos con la conferencia. Agradecerle a usted, doctor, por la Me brillante gustaría ponencia. simplemente ampliar dos cosas importantes. Miren, he estado Dígame. revisando varias obras, aquellos que le interesa, por ejemplo, La motivación y racionalidad de la prueba, Jordi Ferrer Beltrán, cuando él se pregunta, ¿no? ¿Qué significa motivar? Dice. Podemos distinguir dos grandes respuestas a esta pregunta, que corresponden, grosso modo, a las concepciones psicologista y racionalista de la motivación. La primera de ellas identifica la motivación con la expresión lingüística de los motivos que han llevado a una decisión. La segunda, en cambio, entiende la motivación como justificación. Una decisión motivada es pues una decisión que cuente con razones que la justifican. Por eso que en otra obra que también tengo aquí, de otro autor, mejor lo señalo autores porque entre ellos se ponen celosos, dice, acá lo importante, dice, son las buenas razones, dice. O sea, que entienda el común, entienda el especializado. Si en una resolución, mis estimados, no se ven las buenas razones para pedir prisión preventiva, para concederla, para denegarla, una medida cautelar o para una condena o una absolución, en vez de disminuir, va a aumentar, pero podría aumentar de repente por la cuestión de fondo, sí o no, pero no por una falta de motivación. Yo creo que, por ejemplo, Fernando Díaz Cantón es otro autor, ¿no? Señala sobre la motivación lo siguiente, dice él, ¿no? En el libro La motivación de la sentencia penal y otros estudios, Fernando Díaz Cantón. La motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento, dice él. O sea, insisto, dialécticamente, desde la época de Demócrito, ¿por qué piensas como piensas? ¿Y por qué requieres como requieres? ¿O por qué condenas o absuelves como tal? Pues no es lo mismo resolver conforme a una corazonada que hacerlo con criterios idóneos. Lo que quiso la escuela realista europea y norteamericana es que haya un antecedente de racionalidad y no de otro tipo, inclusive de metafísica, para resolver conflictos. Sobre todo en un sistema procesal que tiene el principio de inocencia como regla de juicio. Estas personas no se les puede dar, vulnerar así de fácil sus derechos. Hay que justificarlas. La motivación nos permite comprobar, por ejemplo, si se dan los presupuestos de verosimilitud y peligro indispensables para el dictado de la prisión preventiva o de la traba de un embargo. Nos permite constatar la corrección del juicio emitido en la sentencia definitiva.
hay otras lecturas más. Y por último, sobre el sesgo, léanse esta resolución que les voy a dar, es la número, recurso de nulidad 760-2020 Lima, donde dice lo siguiente, es de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, 5 de abril del 2021, casi fresco. Dice así, las juezas y los jueces de la República deben sustentar sus decisiones en razones normativas y fácticas. Yo digo, igual los jueces, los fiscales, relevantes para el caso que analizan. Esto es, considerando todas las normas que resulten aplicables al caso y valorando las pruebas de cargo y de descargo actuadas en el proceso. Ello significa que no deben incurrir en vicios cognitivos, como son los sesgos de confirmación, de imposibilidad de ignorar evidencia inadmisible o de decisión secuencial, entre otros. Esta resolución de la Corte Suprema es un adicional que les doy a ustedes para que vean que hay errores a veces porque hay falta de estudio, pero también a veces hay errores inconscientes por motivo de sesgos, que ya serán materia de otra conferencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos. Eso es todo, Lourdes. Gracias, doctor. Gracias a los señores discentes por su participación. Respecto a las certificaciones, estaremos comunicando a sus correos. Buenas noches. Buenas noches, permiso.